Muy buenas tardes, de nuevo nos encontramos con ustedes en este programa de Caminando con María. Hace 8 días teníamos un tema muy interesante dirigido o más bien con un invitado muy especial, el señor diácono eh, César Pérez, venezolano pero muy enamorado de Colombia y gracias a Dios presta su servicio aquí muy cercano a nosotros. Ha sido destinado para esta región central. Además de, no piensen que él se dedica solamente a hablar sobre la sábana santa. Él tiene una misión muy interesante, nos lo decía también, la promoción vocacional para la comunidad de los Padres Legionarios de Cristo, y tiene mucho trabajo, pero le queremos agradecer por esa disponibilidad que ha tenido con nosotros, por regalarnos el tiempo. No es fácil, ustedes lo saben, viajar desde Bogotá a Tunja, ese calvario que es salir de la ciudad de Bogotá y ese calvario para regresar, porque ahorita él también tiene que regresar, pero lo hace con tanto cariño y esperamos que esta reflexión nos toque el corazón y de verdad valoremos lo que significa ser misionero del Evangelio del Señor. Por eso le agradecemos, señor diácono, por su disponibilidad, por su servicio, por estas explicaciones tan concretas acerca de la sábana santa que cubrió el Sagrado Cuerpo de Cristo durante ese periodo de su muerte hasta su resurrección. Bueno, hoy vamos a tener un tema muy concreto también. Hace 8 días dábamos una explicación general, pequeños tips acerca de la sábana santa, pero hoy vamos a ir más al fondo, que es la palabra de Dios, el Evangelio. El tema de hoy es a partir de la sábana santa leída a partir del Evangelio o de los Evangelios, porque no solamente un Evangelio, son los 4 Evangelios que coinciden. Además, otros aportes de sumo interés. Y recordarles que si quieren, que si desean que el señor diácono acá en Tunja vaya a alguna de las parroquias o de pronto en las comunidades católicas que hay, ya saben el teléfono, él lo dirá a continuación, de nuevo lo repetirá, para que así tengan el contacto directo con él. Entonces, profe, empecemos el programa. Gracias a ustedes, de nuevo no me cansaré de darle las gracias a ustedes por estar con nosotros en este programa Caminando con María cada jueves 3:30 de la tarde. Bueno, ya el padre ha hecho la introducción del tema, recordamos que tenemos de nuevo aquí al diácono César Pérez con nosotros. Él muy amablemente ha aceptado de nuevo la invitación a este programa Caminando con María, porque apenas nos quedamos a mitad de camino, como se dice en el tema anterior, y hay algunas cositas por ahí que habíamos anunciado en el programa también anterior, y pues que él hoy quiere hacer énfasis en ello. En la actividad de hoy pues vamos a hacer ya como desde la palabra de Dios, hacer un recorrido en el Evangelio desde el momento de la oración de Jesús en Getsemaní hasta el momento de la resurrección. Entonces, diácono, bienvenido de nuevo a este programa Caminando con María, y todo suyo el tema. Muchas gracias, padre Héctor, muchas gracias, señor Teodoro. Otra vez, tengan muy buenas tardes todos los televidentes, y para mí es un gusto poder estar aquí entre ustedes. El padre Héctor hablaba de esta invitación a las parroquias, estoy totalmente abierto. Mi número, como lo dije la vez anterior, es 318-2528-231. Estoy 318-2528-231 y estoy totalmente a su disposición. Bueno, exactamente como dijo el señor Teodoro, vamos a seguir avanzando, porque ahora vamos a ir leyendo junto a la palabra de Dios la sábana santa. Y vamos a empezar con el Evangelio de Lucas, cuando nos describe cómo fue el sufrimiento de Cristo en Getsemaní.
Ustedes recordarán que ahí leemos que Jesús vivía en una agonía bastante fuerte y su sudor se hizo como gotas de sangre mientras estaba en oración pidiendo a su Padre que pasara este cáliz si era su voluntad, pero que no se cumplía su voluntad, sino la de suya. ¿Qué puede decirnos la Sábana Santa acerca de este hecho narrado en los Evangelios? Pues los estudios científicos y médicos comprueban que la Sábana Santa muestra a un hombre que tenía un fenómeno conocido como hematidrosis. Nuestros televidentes médicos entenderán este término. Es un fenómeno que se da a las personas que sufren un alto nivel de estrés o tensión, donde los vasos sanguíneos se permean también esos glándulas sudoríparas que salen donde sale el sudor, y se observa como todo el cuerpo se llena como una especie de sangre, que es una mezcla del sudor y la sangre. Pero ¿qué es lo más interesante? Lo más interesante es que una persona que sufre de este fenómeno tiene una irritación en la piel sumamente grande, tanto como cuando vamos a la playa y nos irritamos y no podemos colocarnos ni siquiera una camisa porque sufrimos una gran irritación. O algunos han visto este fenómeno conocido popularmente como la culebrilla, que salen como un gran dolor que irrita toda la piel. Pues así semejante era el dolor de este hombre, de toda su sensibilidad. ¿Qué podemos deducir entonces? Que quizás el primer sufrimiento de Cristo a nivel físico en la pasión pudo haber sido el beso de Judas. Ustedes piensen en nuestro Señor con toda esta piel irritada, Judas, su discípulo que se le acerca, y además este sufrimiento espiritual de rozar con su barba todo el rostro de Cristo, de este Cristo angustiado. Este fue posiblemente el primer sufrimiento que tuvo que vivir nuestro Señor, ¿no? El sufrimiento de un beso de traición. Entendemos entonces la expresión del huerto de los olivos, cuando el Evangelio habla que Jesús orando sudaba tanto que llegó a sudar gotas de sangre, y precisamente porque pues siendo el Hijo de Dios, muchos dirán, pero pues él siendo Hijo de Dios, ¿qué va a sufrir? ¿O por qué? Pero sabemos que es humano, y como humano el estrés seguramente en ese momento era tanto que lo que acaba de decir César nos da a entender el por qué el Evangelio hace dice esa expresión. Exacto. Y es un dato que no podemos olvidar ahora que empezamos a recorrer la pasión, porque vamos a estar contemplando a Jesucristo, pero recordando que estamos contemplando a un Jesucristo que en toda su piel sufre una grandísima irritación. Entonces ahora que veamos los flagelos, los golpes que recibirá, no olvidemos que no es como un golpe en seco dado a nosotros mismos, a una persona normal, sino es una persona que además sufre una gran irritación por toda su piel. Jesús es apresado en el Monte de los Olivos, es llevado ante el Sanedrín. Pues justamente, y en el Sanedrín es un tema muy interesante también. Si ustedes observan el rostro de la Sábana Santa, verán que uno de los pómulos, el derecho, está muchísimo más inflamado. Y casi todo el ojo derecho está destruido por un golpe muy fuerte que recibe Jesucristo. La muestra de las sábanas santas y las réplicas nos dan los detalles de cómo podría haber estado el rostro de nuestro Señor. Y sabemos también por los evangelios que fue cuando Cristo respondió al sumo sacerdote que recibió un golpe, un fuerte golpe en el rostro. ¿Qué nos dice la sábana santa? Pues los estudios científicos y médicos dicen que una mano en seco de una persona, por más fuerza que tuviese o por más robusta que fuera, no podría quizás haber causado una contunción tan fuerte en el rostro de Jesucristo. Y dicen que tuvo que haber sido con un palo sólido. Pero para poder comprobar eso con los evangelios, fueron al estudio de las fuentes y los estudios del griego, y descubrieron que el término que se utiliza para la bofeteada también se utiliza en otros escritos para decir un golpe con un palo. Entonces es altamente probable que ahí en el Sanedrín nuestro Señor haya sido violentamente golpeado con un palo en el rostro
por haber respondido al sumo sacerdote y luego revelar su identidad de ser hijo de Dios frente a todos ellos que buscaban la manera de matarlo. Dos expresiones que teníamos que ya se trataron de explicar en el pasado programa. Eso de que usted explica acerca del fenómeno de la barba. Sí. Y el otro, lo que explica acerca de la corona de espinas. Uno se lleva la idea, y todo el mundo tenemos en nuestra cultura, que la corona de espinas era un círculo, quizá de unos 10 centímetros de ancho, sí, naturalmente las espinas. Pero lo que nos contaba en el programa pasado es que la corona de espinas es diferente de acuerdo a la época, y lo que nos contaba también acerca del otro tema que le acabo de decir anteriormente, creo que es también muy interesante, lo de la barba. Quisiera que nos... Efectivamente, les comentaba la vez anterior, de los primeros siglos viene reflejado con una barba de 2 puntas, hecho que les parecía curioso a los estudiosos de la época porque no era una barba típica de la zona de los judíos. Y descubriendo con los estudios de la Sábana Santa se ve que la barba de Jesucristo en una parte ha sido totalmente arrancada. Entonces, les decía que imagínense ustedes la fuerza, la rabia que debe tener una persona para poder arrancar de un solo golpe un pedazo de la barba de Jesucristo, y que posiblemente esta sea una de las causas por la cual se reflejó posteriormente en la historia de la iconografía a este Cristo con una barba de 2 puntas. Además, hablamos también de la coronación de espinas, que, como bien decía el padre, no era una corona pequeña como acostumbramos ver, sino que observamos 50 heridas en todo el cráneo que llegan casi hasta el hueso, y que hizo que el cabello de nuestro Señor estuviese todo empapado de sangre a la hora de su muerte. En este momento ya está Jesús ante el Sanedrín, luego pasa al pretorio, que ahí es cuando hacen el proceso de la flagelación. Exactamente. El tema de la flagelación también es un hecho evidente en la Sábana Santa. Ustedes conocen que normalmente a los judíos solían flagelarlo 40 veces menos 1, como le sucedió también en varias ocasiones a San Pablo. Pero en la Sábana Santa vemos más de 120 heridas de Jesucristo, lo que nos demuestra también una tipología de cómo habría sido el flagelo de los romanos. Y yo he traído una muestra, aquí la observarán, ¿no? Es una muestra sencilla, ¿no? Una reconstrucción de un flagelo romano, ¿no? Es un palo de madera pequeño, pero que tiene 3 puntas, ¿no? 3 puntas que a veces utilizaban piedras o cualquier otro objeto punzante, y de estas, cada golpe que vemos en el Cristo de la Sábana Santa, observamos 3 golpes prácticamente simétricos o cercanos. Incluso podemos determinar por los estudios de la Sábana Santa que una de las personas que flageló a Jesucristo era más alta y de la otra persona que era más baja, por los ángulos de los golpes que recibió nuestro Señor en el patíbulo cuando fue mandado a flagelar por Pilato. Se habla en la tradición nuestra, se habla de 5.000 y más azotes. O sea, y ahorita César nos dice es prácticamente 39 por 3. Exacto. Entonces, o sea, ahí es como esos 39 es como un símbolo, o era como bueno, de pronto me queda esa duda. Sí, recuerden ustedes que las personas que llevan todo el proceso de tortura de nuestro Señor, en parte son los romanos, que eran expertos en crucificar y hacer sufrir a las personas. Sin embargo, vemos que en la pasión de Jesucristo la rabia de los romanos es mucho mayor, porque una persona, ustedes se acordarán que Cristo fue crucificado con dos ladrones, que es crucificada, no tiene que pasar por procesos de tanta humillación como pasó Dios nuestro Señor. Posiblemente Pilato, queriendo destruir al máximo su carne,
quería, como dice el Evangelio también, intentaba salvarlo, tratando de mover a compasión a los judíos, pero no lo logró. Antes bien, lo que tenemos como resultado es una herida todavía muchísimo más grande. Entonces, esa multiplicación quizás de azotes que comentaba el Padre puede ser también la infinidad de sufrimientos injustificados, no comunes, no ordinarios, que Jesucristo nuestro Señor tuvo que sufrir en su pasión el Viernes Santo por amor a nosotros. César, en esta parte donde estamos hablando tanto en la cabeza de la corona de espinas como de la flagelación, obviamente está también demostrada está también plasmada en el manto sagrado, ¿cierto? Entonces, no sé, nos gustaría que sobre el manto ahorita nos comentaras un poquito de pronto esas marquillas que aparecen, pero nos vamos primero a unos mensajes de interés y ya regresamos con ustedes. Bueno, retornamos al programa Caminando con María. Nuestro invitado hoy, el diácono César Pérez, que nos está hablando un poco sobre lo que es la historia del manto sagrado. Cuando nos fuimos a los mensajes de interés, hablamos precisamente de todo el paso que Jesús hizo, el recorrido del Calvario, y estábamos en el momento en que era la flagelación. César, Entonces les quería mostrar en el manto que tenemos aquí, en la réplica, cómo observamos esta parte que es toda la parte de la espalda de Dios nuestro Señor, ¿no? Entonces, a partir de aquí, estas grandes manchas de sangre que observamos, ¿no?, son la sangre causada por la coronación de espinas, que les comentaba que todo el cabello de nuestro Señor estaba empapado de sangre. Siguiendo, observamos distintos golpes con dos ángulos, como en forma de X, y es toda la flagelación que recibió Dios nuestro Señor, ¿no? Ustedes observarán que hay unas pequeñas puntas al final, que son las puntas que les mostraba de los flagelos, ¿no? Tenemos total de 120 heridas que recorren todo el cuerpo
e incluso los glúteos, por lo cual la sábana santa nos revela que la persona, al ser flagelada, estaba totalmente desnuda para avergonzarlo y hacerle que sintiera, ¿no?, horror de lo que está viviendo en ese momento de vergüenza. Entonces todo el cuerpo está flagelado. Si observamos luego, cuando vayamos más adelante a la parte del frente de Jesucristo, observaremos que en el pecho no existen golpes de flagelación. ¿Por qué? Porque los romanos sabían, por experiencia propia, que si golpeaban a Dios nuestro Señor en la zona del pecho, podrían asesinar en el instante. Entonces no observamos esos golpes de flagelación, que eran golpes fuertes, duros, con objetos punzantes, ¿no?, con mucha rabia. No los observamos, pero sí los observamos luego a lo largo de todo el resto del cuerpo. Y recuerden lo que decíamos antes de hacer la pausa, que Dios nuestro Señor tenía este fenómeno de tener una gran irritación por todo su cuerpo. Entonces, los golpes que está recibiendo en el patíbulo realmente son a carne viva. Bueno, allí ya estábamos en los azotes, ¿no? Sí. Luego viene el momento de cargar la cruz. La sábana seguramente que refleja algunos signos de ese momento en que Jesús carga la cruz en sus hombros, tal vez, bueno, qué sé yo. Efectivamente, la sábana santa demuestra dos informaciones sobre el camino hacia el Calvario. Uno es una inflamación muy grande, como hematomas en torno a los hombros, ¿no? Se ve con más facilidad en las imágenes que se toman en fotografías, ¿no? Aquí en la zona de los hombros hay grandísimos hematomas, ¿no?, que demuestran que posiblemente la cruz no era una cruz completa, sino el traversaño del leño, o sea, la parte horizontal del leño a la cual Cristo iba cargando. Piensen ustedes que este tronco de leño solía pesar entre 80 a 90 kilos, ¿no?, y una cruz completa superaba fácilmente los 150 kilos. Entonces se prevé que fue de este modo. Y el segundo detalle que demuestra es en el rostro, porque en el rostro de Jesucristo, de la sábana santa, nos refleja muchos rastros de tierra de la zona de Judea. Entonces, eso nos dice que posiblemente, para el camino al Calvario, el Señor iba atado plenamente al madero, y cuando caía, ¿no?, su rostro arrastraba el terreno, ¿no?, y de ahí se ven las contusiones, los golpes que se ven más pequeños a lo largo de todo el rostro, que luego también hace que el rostro de nuestro Señor esté todo lleno de sangre. Entonces, son los dos detalles que observamos, como Cristo iba atado al leño y a la vez atado a los malhechores, ¿no? Entonces pueden imaginar lo complejo que era caminar en esa situación, ¿no?, y lo humillante que debo haber sido para Dios nuestro Señor. Cuando llega al Calvario con su cruz a cuesta, con el madero que nos comentabas, bueno, llega el momento de la crucifixión. Y antes de despedirnos del programa anterior decía pues que el madero el manto sagrado nos mostraba unas marcas de, efectivamente, tanto en pies como en manos, dónde se dio ese proceso de crucifixión. Exactamente. El manto sagrado nos muestra las grandes manchas de sangre que vamos a ir viendo de nuestro Señor. La primera de ellas son las que observamos aquí prácticamente en las muñecas, ¿no?, una gran cantidad de sangre. ¿Por qué en las muñecas? Porque los romanos no solían crucificar en la palma, porque era muy probable que la persona se desgarrara y cayera. Piensen ustedes que los crucificados normalmente podían durar toda una tarde colgados. O sea, a Jesucristo se les murió antes de tiempo por todos los sufrimientos que llevaba, pero una persona solía morir por asfixia a lo largo de mucho tiempo. Recordarán también que para acelerar este proceso en los otros ladrones les rompen las piernas para que el cuerpo caiga y esa persona se asfixien en pocos minutos. Entonces,
las personas duraban mucho tiempo colgadas. Entonces, la sábana santa nos muestra los clavos, muestra arriba en la muñeca, ¿no? Arriba en la muñeca, que aquí, por gracias al hueso, permite que la persona esté colgada por mucho tiempo sin desgarrarlo. Y así los observamos aquí. Y observamos también en esta mancha de sangre cómo estas manchas corren hacia la parte de abajo, por lo cual esta persona que está aquí efectivamente es un crucificado. Observen todo su antebrazo lleno de sangre porque estuvo colgado del madero y la sangre le corría por toda la zona del antebrazo que vemos aquí. Eso que es aquí, y lo mismo lo observamos, si ustedes observan la parte cuando Cristo está de reversa, el costado de la sábana santa muestra una grandísima también cantidad de sangre, es decir, hay una gran, sí, un fluido de sangre que baja y llega hasta la zona de la espalda, ¿no? Y a la espalda baja que demuestra la sangre de Cristo. Que lo vemos si lo observan aquí en esta otra parte, observamos aquí, van a observar que en esta parte de la espalda, lo que les estoy comentando, la espalda baja, vemos esta sangre que se ve que es sangre que ha corrido y ha llegado a esta zona que observan aquí. Lo mismo vemos luego también en la zona pues, de los pies. Y la otra gran muestra de la sábana santa, el tema de la crucifixión, es la herida del costado, que es la herida más amplia que tenemos. Esta herida del costado, ¿no? con esta cantidad aquí de sangre que observamos en esta zona, lamentablemente que casi coincide con la quemadura que hablábamos la semana pasada. Esta sangre la han estudiado los científicos y han descubierto que es distinta a los demás tipos de sangre, porque esta sangre es lo que se conoce como sangre post-mortem, es decir, es sangre de una persona ya muerta. Por la cantidad de oxígeno que tiene, no tiene las mismas características de todas las muestras de sangre que observamos en la sábana santa. La cruz. Nos decía hace un ratico que la cruz era un madero que le cargan, bueno, por el camino del Calvario. Nosotros tenemos la concepción de la cruz de 2 tablas, ¿no? Pero parece que pues, la crucifixión era diferente, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poquito? Sí, piensen ustedes que el proceso de crucifixión, así como lo vemos, de levantar al cuerpo completo, podía tomar mucho tiempo. Y esta zona de la calavera, ya era una zona que se podía utilizar para crucificar. Era una zona que era de gran visibilidad, por la cual todos los peregrinos que pasaban observaban, y era el modo como los romanos solían gobernar, que era causando miedo de su furor. Entonces es muy probable que los troncos verticales ya estaban colocados con anterioridad y la persona solo llevaba la parte horizontal, que también era muy pesada. Llegando ahí era crucificado en la zona transversal, colgado en la parte vertical, que ya tenía un orificio para que encajase rápidamente ese pedazo de leño, y por último crucificado en los pies, ¿no? Clavado en los pies. Entonces eran como el mecanismo de los romanos, que eran prácticos, hacían las cosas con agilidad, rápido, no devonaban tanto tiempo para llevar a cabo su sentencia. Bueno, y tenemos entonces ya la parte culmen de toda esta pasión de Jesucristo, que es la resurrección. Y pues obviamente en este momento es cuando ya viene a darse la parte de José de Arimatea, que reclama el cuerpo de Jesús o pide permiso para reclamar el cuerpo de Jesús, se lo lleva y pues obviamente lo envuelve en este manto sagrado. Entonces en esa parte ya volvemos con ustedes, vamos a dar un mensaje de interés y
Bueno, volvemos a esta última parte de este programa Caminando con María. Nos fuimos a los mensajes de interés con la parte final, el culmen, decía, de la resurrección de Jesús en esto y la relación con el manto sagrado, que es nuestro tema de hoy, diácono César. Pues la resurrección es de los temas más interesantes a la hora de estar reflejados en la sábana santa. ¿Por qué? Primero observamos que el cuerpo que está aquí no tiene ningún rastro de corrupción. Si el cuerpo se hubiese corrompido, ¿no?, posiblemente el manto también en sí hubiese habido rastros de esta corrupción y no tenemos rastro alguno de estas características. Pero luego el tema más interesante de la resurrección es entender de qué modo quedó plasmada la imagen de Dios nuestro Señor en este manto, que ha sido el tema que a los científicos más interés les ha causado. Porque si alguno de nosotros en ese instante llenara su cara de pintura e intentara colocar una tela, no lograría obtener los resultados que se observan en la sábana santa, sobre todo las investigaciones que luego se han hecho de la información tridimensional que está ahí dentro. Entonces, ¿cómo se logró plasmar esto? Y los científicos dicen, para poder plasmar una imagen de este tipo, tuvo que pasar algo semejante como cuando hacemos una fotocopia. Ustedes recordarán, uno abre la pantalla, coloca una copia y pasa una imagen de luz muy fuerte. O cuando ustedes hacen una radiografía, ¿no? Llegan a un lugar, los colocan de pie, no pueden moverse, cierran la puerta y hay una radiación. Solo que para la sábana santa calculan los científicos que tuvo que haber una intensidad de energía o de luz superior a 4 bombas atómicas. Y es en ese instante donde la ciencia se detiene y dice que no logra explicar cómo está toda esa información plasmada en la sábana santa. Y es aquí donde toca el lugar de nuestra fe. Nosotros por nuestra fe podemos tratar de entrever, ¿no? Yo les preguntaría ahora a los televidentes, ¿cuál creen ustedes que ha sido ese momento semejante a 4 bombas atómicas donde quedó plasmada esa imagen en el manto sagrado? Maravilloso. De verdad que nos queda uno como perplejo frente a esto que de pronto no se conocía, ¿no? Muchas veces nos quedamos solamente con ese programa científico que nos da un determinado canal y nos quedamos ahí, pero lo que acaba de decir es muy cierto cuando se afirma de que no hay una explicación científica. La ciencia queda en las mismas que empezó con esa misma duda. Y el poder de Dios tan grande para comprobar que realmente existe y las cosas las hace Él. De verdad, para mí es muy formativo, muy edificante esta charla que hemos tenido. Diácono, en los descubrimientos científicos sobre el manto sagrado se habla del señor Segundo Pía, que fue uno de los primeros que empezó a tomar, a utilizar la fotografía para mirar, bueno, positivos o negativos del manto sagrado. ¿Cómo es ese descubrimiento que hace este señor? Pues muy bien, a finales del siglo XIX el manto sagrado se exponía únicamente a veces para las festividades de la Semana Santa. Entonces un joven en Turín, ¿no?, que era un estudioso, que además tenía este hobby por la fotografía, pidió permiso de poder tomar la primera fotografía sobre la sábana santa para que los fieles pudiesen llevarla a sus casas, ¿no?, y pudiesen pues estar con ella, recordarla y no tener que esperar al siguiente año. Entonces el permiso se le concedió. Recordarán ustedes que en aquel entonces las cámaras fotográficas no son como ahora y necesitaban una gran ambientación de luz y demás para lograr la foto. ¿Qué sucede? Toma la fotografía, pero cuando llega a su casa y comienza a hacer el revelado de la fotografía, descubre en el negativo de esta fotografía el rostro de Jesucristo. Y esto no sucede con ninguna otra tela en el mundo. Es decir, la sábana santa en sí misma es como un negativo de una foto y el positivo realmente se ve en el negativo de la fotografía. Entonces ustedes observando el negativo verán
el rostro de una persona. Y ese es el milagro prácticamente, o el dato que sobrepasa la ciencia, que no comprenden cómo puede haber detrás de esta tela el rostro de una persona, que es lo que acabamos de explicar, gracias a la resurrección de Dios nuestro Señor, y por lo cual entendemos que el rostro que vemos ahí es posiblemente el rostro segundos antes o en el instante mismo en que Cristo resucita, y por tanto el hombre de la sábana santa, el que está reflejado en la sábana santa, no es un muerto, es una persona que está viva. La sábana santa reposa en un templo en Turín, de ahí el nombre de la sábana de Turín. ¿Esta sábana ha recorrido el mundo o ha sido muy cuidada? Ha sido protegida, ha sido muy protegida, porque ustedes entenderán que una tela de casi 2000 años de tiempo es muy frágil, posiblemente algo de brisa o un mal uso la puede deshacer. Entonces tiene un vidrio, ¿no?, muy bien pensado, a la medida, y está ahí custodiada en Turín, donde la pueden ver. Ordinariamente incluso los santos padres han ido hasta allá, Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI también, y Papa Francisco han asistido a Turín en varias ocasiones a venerar el manto sagrado del Señor, que se encuentra ahí custodiado. Y es muy raro que encontremos peregrinaciones que este manto haga por el mismo tema, que es muy delicado. Lo que sí tenemos, y no mucho en el mundo, son algunas réplicas, como la que tenemos ahora a nuestra espalda, y que con muchísimo gusto, como decía el Padre Héctor Luis al inicio del programa, la puedo llevar para que la vean de cerca en cualquier parroquia, grupo de oración que estén interesados en este tema. Repitamos de nuevo el teléfono y el nombre de su merced para que no se nos olvide, porque pronto… Sí, con mucho gusto. Yo soy el diácono César Pérez, como he dicho. Número de teléfono es 318-2528-231. 318-2528-231. Bien, en pantalla aparece 318-18. Bueno, el número es 318-25-28-231. Bueno, César, de verdad que ha sido una conversación bastante productiva, de conocimiento para todos, por supuesto, sobre la sábana santa o manto sagrado también. Pero a mí me gustaría que antes de irnos nos regalara para los televidentes y para todos una reflexión general, una reflexión final sobre el manto sagrado, y qué le diría usted a estos jóvenes hoy que nos están escuchando en este programa Caminando con María. Sí, por una parte yo quería comentarles que este descubrimiento de la sábana santa manifiesta también parte de la creatividad de Dios y del celo por llegar a tantos corazones. Estamos en la edad de la fotografía, de la imagen. Cuántas veces las imágenes nos acompañan durante nuestros días, especialmente a los más jóvenes. Y aquí el Señor también quiere dejarnos su imagen, ¿no?, su rostro, para que también lo observemos, pero un rostro lleno de significado, lleno de un mensaje de misericordia, de amor, de entrega. Entonces a los más jóvenes les invito a también acercarse pues a esta imagen, a asumir el reto también del estudio de esta imagen, lo que significan. Los jóvenes suelen tener una mentalidad muy despierta, muy abierta, mucha sed. Les invito a seguir leyendo para que ustedes mismos por propia persona descubran lo maravilloso que es esto, de un Dios que prácticamente aprovecha esta época de la imagen para alcanzarnos también a muchos de nosotros y movernos a la fe. Sí, y es que es muy interesante que los signos, que entendamos que los signos también evangelizan. Muchos critican las imágenes porque no entienden los signos. Esta sábana, esta réplica es un signo, y mire qué riqueza tan grande nos ha dado a conocer César en estas 2 horitas que tuvimos de programa. Muchas cosas tal vez uno no las, a pesar de su cercanía con la iglesia, uno no las entendía muy bien.
Y si eso somos nosotros que como que se supone deberíamos tener ese conocimiento más profundo acerca de los orígenes de nuestra fe o del centro de nuestra fe. ¿Cómo será de pronto ustedes, mis queridos hermanos, que quizá nunca han tenido ese contacto más cercano con estos signos? Por eso yo quisiera agradecerle de verdad, César, por este trabajo, por esta dedicación, por el tiempo que nos regala, por su esfuerzo, su sacrificio, porque como humano uno también se cansa y el tiempo lo corre. A veces uno se viene a tiempo y se le presentó algo que lo hizo llegar tarde y como uno se estresa. Todo eso, y usted que hace tantas correrías, yo creo que se ha estresado muchas veces, pero gracias de verdad por esta oportunidad que nos ha dado. Con mucho gusto. Y otro mensaje, Padre, que quería yo añadir de esto, es que esta Sábana Santa, en cierto modo, es como una síntesis o un testamento de lo que es la vida misma de Cristo. Y entonces sintetiza toda su vida de amor por nosotros. Entonces cada uno de los televidentes, también los más jóvenes, puede decir qué imagen me sintetizaría a mí o cuál sería el testamento de mi vida, lo que estoy llamado a hacer. Y aquí es la invitación a todos en la oración a pedir al Señor que nos revele cuál es la vocación que tiene pensada para cada uno de nosotros, a qué nos llama, qué quiere que nosotros hagamos en su lugar en el mundo. César, muchísimas gracias de nuevo, de verdad. Y esperamos tenerlo de nuevo en nuestro programa con un tema también que nos acabó de comentar, pero bueno, más adelante lo podremos hacer. Y que bueno, creo que es un tema también que ha cobrado mucha vigencia en la humanidad y sobre todo es un tema que es también como el manto sagrado de no creer así como son el misterio del manto de la Virgen de Guadalupe. De verdad, César, muchísimas gracias por estar con nosotros acá. Muchas gracias a ustedes y a todos los televidentes. Bueno, pues entonces, después de haber tenido esos dos bonitos programas, los invitamos a que sigan en sintonía de nuestro canal, recordando pues que estamos estrenando un nuevo sistema de televisión, la TDT, y felicitamos al Padre Justiniano, a nuestro arzobispo y a todos los miembros del canal por este esfuerzo que han hecho. Si Dios lo permite, en 8 días estaremos con ustedes. Muchas bendiciones y no se les olvide caminar con María.